Milady Dominico es una mujer del pueblo Embera, Ellavida, de Antioquia. Es madre realizadora audiovisual indígena y heredera de los conocimientos del tejido ancestral de su pueblo. Con formación en comunicación audiovisual y multimedial, cursa la maestría en gestión y producción cultural y audiovisual. Becaria en la Corporación Manos Visibles, exconsejera de la cinematografía en Putumayo, impulsó el fortalecimiento y el diagnóstico del sector audiovisual regional, coordina la red de creación intercultural Mingas de la Imagen desde el 2021, coorganizando programas colaborativos nacionales e internacionales. Publica como oralitora en revistas y libros autoeditados desde el 2022. Ganó el premio India Catalina Nueva Creadora, Festival del Cine Cartagena 2012. Fue elegida mejor cineasta emergente en el Alucin Latin Film and Media Art Festival, Toronto, Canadá. Ha dirigido algunos cortometrajes como Mi Tierra, Volver, La Guajira, Piensa Más Allá, Agua, Canto, Vida Ahora, Así Comenzamos, entre otros. Es la primera vez que en Viernes de Letras invitamos a una cineasta indígena y me parece que es bueno esa expansión y esperamos seguir invitando cineastas y complementar la literatura y el cine. Milady también escribe, pero fundamentalmente pienso que su labor es como cineasta. Entonces, bienvenida Milady, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, que además le debo a Lina Vélez, mi colega, haber podido conocer a Milady. Entonces vamos a empezar. Te voy a hacer como una pregunta, como cuéntanos algo de tu historia étnica y personal, a qué grupo en Vera perteneces, dónde naciste, dónde creciste, dónde hiciste la primaria y el bachillerato. Hola, linda noche, Viaqueuc, se dice en mi lengua en Vera Ellavida. Mi territorio queda en el departamento de Antioquia, en la zona que se llama Urabá antioqueño. Yo nací por allá unos años atrás en un resguardo que hoy en día no existe por cuestiones del conflicto armado, pero que fuimos reasentados nuevamente a media hora del municipio, entrando como hacia una de las montañas que rodea el territorio del Urabá. Yo soy Embera Ellavida por mi línea materna, que es la línea que conozco de mi origen, y crecí allí más o menos toda mi primera infancia, aprendiendo nuestra lengua y las costumbres que vivíamos allí. Yo estudié desde muy chiquitica, desde bebé, porque mi mamá era docente etnoeducativa antes de ser desplazados, entonces ella me sabía llevar hacia la comunidad que quedaba como en ese entonces, que quedaba como a varios días del territorio donde estábamos. De las pocas fotos que mi madre conserva, estoy yo allí bebecita jugando en el tambo mientras ella enseña sus clases, ¿no? Entonces, ese es como mi origen un poco. Ya nos contaste cuándo, dónde y habías aprendido en Vera y español, pero nos gustaría saber en qué contextos utilizas estos idiomas. Esto como preámbulo al video número 1 que vamos a ver, que se llama Quirinchárua. Me colé a unas clases de mi mamá de lengua materna que daba, entonces ahí yo aprovechaba y afianzaba como aprovechar ese espacio para seguir como recordando, porque yo creo que el ejercicio que hago, tanto en lo audiovisual como en la escritura, es un ejercicio de recuerdo, porque la lengua está, pero toca activarla y toca despertarla y toca encontrar esos recuerdos y como esos deseos iniciales para poderlo hacer, ¿no? También depende mucho del ejercicio de práctica, porque pues si uno no tiene con quién practicar también es un poco complejo, pero es mucho más de esto, es de despertar. Yo recuerdo mucho, hay algunas personas mayores que dicen que no es que nuestra lengua se pierda, ¿no? Lo que pasa es que nuestra lengua se duerme. Entonces es más como ese ejercicio que que debemos hacer nosotros en nuestros contextos de comunidad para ir abriendo un poquito también ese otro estado de nuestras lenguas. Quirinchárua viene
Quirincha en nuestra lengua quiere decir, es como, podría decirse la traducción de lo que es el pensamiento. Entonces, Quirincharúa es una forma también de decir que muchas veces nuestro lenguaje, nuestra forma de comunicarnos pasa por el pensamiento, pero cómo pensamos, ¿no? Entonces, es una especie de metáfora, ¿cierto?, de cómo nuestra lengua también puede ser resiliente y puede que en otros contextos no propios no se nos comprenda, pero quizás queremos decir algo similar, ¿cierto? Entonces va un poco como caminando por estas cuestiones de lo intercultural, donde lo que se necesita es que los demás también estén dispuestos a escuchar lo que tenemos para compartir, porque muchas veces tenemos que encontrar como lo que nos asemeja o lo que nos hace como corazonar de la misma manera y no lo que nos diferencia. Entonces es un poco eso lo que pusimos con mis compañeros de la universidad ahí en este ejercicio de stop motion. Ya nos contaste cómo llegaste a Medellín, si nos puedes contar un poquito cómo entraste a la universidad y qué importancia ha tenido tu vida en Medellín y tu estudio en la universidad para ti como Embera y para tu comunidad de origen. Yo creo que antes yo tuve como una especie de preuniversitario, digo yo. En los años 2004 fue la primera vez en la que yo veía que mi proceso cultural no estaba solamente en el hogar, sino que por ese tiempo mi madre empezó a acompañar un proceso de cabildo urbano, ¿sí? El cabildo indígena Chipcarihuac. Yo iba con ella, la acompañaba y me di cuenta que nosotros no éramos las únicas personas indígenas que estábamos en la ciudad, y eso para mí fue muy lindo porque también estaba como cercano a mi etapa de adolescencia, y yo creo que si esas cuestiones culturales y las cuestiones espirituales también que venían allí no hubieran llegado a mi vida, yo estaría en otras condiciones distintas, ¿no? Hice el ejercicio nomás de presentarme en la universidad. Inicialmente fue a periodismo como primera opción porque la conocía más o menos de qué trataba este trabajo, y de segunda opción puse las siglas de mi carrera, que yo no sabía ni siquiera que era de la Facultad de Comunicaciones. Lo puse porque dije quiero estudiar algo distinto, y para mí fue un choque muy fuerte porque yo cuando estaba ingresando, antes de ingresar a la universidad, yo tenía un proceso de liderazgo en el Cabildo, y entonces yo no sabía cómo mediar, porque cuando yo llegué a la inducción, llegué y me metieron en un salón de estudios con los otros compañeros y empecé a ver cámaras y un sinfín, y yo dije, pero ¿esto qué es? Porque mi relación con lo tecnológico era muy poco, porque pues yo no tenía acceso ni a computador y de vez en cuando a televisor, pero jamás estaba dentro de mi imaginario crear historias. No desde lo audiovisual, yo lo creaba en mi proceso de liderazgo contando historias y narrando y escuchándolas también en la comunidad, ¿sí? Y entonces para mí fue una lidia tratar de encontrar cómo eso que había estudiado podía ayudar a lo que yo ya venía haciendo, que no me alejara de ese proceso de relación con las comunidades, y fue muy difícil porque yo sentía que no encajaba en ese espacio, en ese proceso audiovisual, pero tenía que ver más con los miedos propios, porque nosotros, pues algunos de nosotros en nuestras comunidades tenemos como una sensación de sentirnos menores o más pequeños en comparación de las otras culturas o las otras personas. Entonces yo intenté cancelar el semestre, sin embargo los docentes afortunadamente veían cosas distintas que yo en ese momento no era capaz de ver en mí misma y en el proceso que estaba haciendo con la mediación audiovisual dentro de las comunidades. Y es así como decir, seguir y más bien tratar de adaptar estos procesos que yo trataba de hacer antes, más que todo eran de reivindicación y de reconocimiento de mi comunidad embera y de las otras comunidades a través de estos formatos audiovisuales. Entonces fue así como ingresé a este proceso de pregrado, y ya después fue que ahora en estos momentos a mí lo que me gusta de la realización audiovisual particularmente es la creación de las historias desde las comunidades,
Quisiéramos saber qué estereotipos y prejuicios sobre los indígenas encontraste cuando llegaste a Medellín o a la universidad también. Yo, como no tengo mucho fenotipo, no, solamente cuando me colocaba mi traje en la ciudad podía notar algunas de estas cuestiones. En el barrio en uno de los barrios que viví me sabían decir Pocahontas, India. Sin embargo, yo veía que mi situación no era tan similar a la que otros compañeros que sí tenían un poco más de fenotipo y recién llegados vivían, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver mucho también con que la sociedad en ese entonces, con unas cuestiones como religiosas que estaban allí también como pared, con cuestiones culturales y políticas, armaban como ese tipo de barreras, ¿no? Entonces, yo creo que lo que me salvó también un poco, además de conservar una apariencia un poco distinta de los rasgos fenotípicos de mi comunidad, fue que yo sí aprendí como el oficio de tejer desde chiquita, y yo sabía que de alguna forma mi conexión desde la ciudad con el territorio era a través del tejido, y para mí el tejido representaba el sostenimiento en la ciudad, porque era lo que nos daba para comer, lo que nos daba para pagar el arriendo. Entonces, si yo no hubiera tenido como esta práctica en mis manos, de ver sus bondades, ¿cierto? Y no como un acto, una acción por menor, como de pronto sí sucede ahora hoy en día con los compañeros en veras que están en la ciudad y ofrecen sus artesanías en los andenes de las calles, y quizás no se les valora como ese conocimiento y esa tradición. Yo creo que si no hubiera sido por esta experiencia, me hubiera desligado mucho o me hubiera hecho caso de ciertos conceptos o ciertas concepciones que las personas tenían de nuestra cultura, ¿no? Sí me tocó ver en otras, por ejemplo, hay una comunidad que es quichua. Los quichuas es un pueblo muy andariego, muy comerciantes, y entonces verlos allí en las calles, que eran los que comercializaban cobijas, collares, y este tipo de cosas también, y ver cómo las personas quizás no les prestaba atención, ¿no? Los minorizaba. Yo tengo otro trabajo que no les compartí, que se llama Soy Queratuma, que es un documental que realizamos con una productora de Medellín, que fue ese documental el que me ayudó a resignificarme más. Yo estaba recién en la universidad ingresando, y ahí es donde aparezco y tomo y digo, no me llamen más Milady, porque además a mí siempre me incomodó ese nombre, sí, pues me incomoda, me da como, no quiero ser de nadie. Entonces ahí con este documental de Soy Queratuma, que se hizo para Teleantioquia, tiene un corte más televisivo, es donde yo me resignifico en mi nombre propio, y donde también cuento una anécdota que me sucedió en una institución educativa con un docente de la religión anglicana, ¿no? Que por yo tener características de comunidad, no soportó un poco mi participación en la institución educativa y mi liderazgo dentro de la institución educativa, porque la tenía, y entonces tuve que sufrir como ciertas violencias emocionales por él, y me terminé retirando del colegio y yendo hacia otra institución, ¿no? Y hoy en día tengo a mi hijo estudiando en la misma institución, pero tranquilos, el profesor no está. El profesor no está, está en primaria, y está sucediendo algo muy bonito, y es que en esta institución educativa donde estudia mi hijo hay una comunidad de más o menos otros 15 estudiantes indígenas en veras, y estamos haciendo, pues las docentes están haciendo el trabajo de mirar el enfoque diferencial, y yo también ahí por los laditos de tratar de acompañar. Entonces es lindo ver también cómo las cosas van cambiando y transformándose en el tiempo, a favor de entender estas cuestiones culturales que son para tratar de encontrar como caminos, horizontes o reflexiones que nos ayuden como a alimentarnos en nuestras formas de ver y sentir la vida. ¿Tú crees que la vida en la ciudad cambió tu percepción sobre tu propia cultura? Creo que sí, porque yo viví una etapa como que de dormir no solamente mi lengua, sino mi identidad. Que en la adolescencia yo el camino que cogí fue como de buscarlo, ¿cierto?
Y cuando empecé a buscarlo, yo me di cuenta que ya en esa etapa de la universidad las personas estaban más abiertas y estaban más necesitadas de querer saber más de la cultura, de nuestra cultura. Entonces yo encontré fue como una apertura, y sobre todo con lo audiovisual y con las producciones, porque entendí que era una forma también de enseñar nuestras formas de vivir y sentir la vida. Entonces, y recuerdo que esto no pasó solo conmigo, porque yo el ejercicio que hacía era mucho al interior de la comunidad, pero con esta disposición audiovisual lo que sucedió fue que podía llegar a más personas y podía generar más diálogo, que eso era lo que me interesaba a mí, posicionar el reconocimiento de nuestras comunidades y nuestras formas de vida. Pasó algo, y es que mi hermana siempre se negó de su origen indígena, porque a diferencia de mí, ella se crió desde mucho más chiquita en la ciudad y se crió en una familia en ese entonces de un contexto muy discriminatorio, por así decirlo, con nosotros, las comunidades. Entonces, cuando ella empezó a ver también esa apertura que las personas estaban teniendo a estas creaciones audiovisuales que podía dirigir, entonces ella dijo, también en ella cambió algo, dijo, entonces no es tan malo ser indígena, pensó. Entonces creo que eso también ha ayudado un poco, y ver una ciudad o comunidades en la ciudad dispuestas también a querer escuchar más de nosotros, creo que eso me ayudó también a pensar y a sentir que sí es este el camino por el que debo de transitar. Ahora vamos a ver dos fragmentos de un cortometraje que se llama Mudrua, Mi Tierra. En estos fragmentos podemos ver el acercamiento que tiene Milady hacia su territorio, y bueno, como experiencias que tienen los niños dentro del territorio. Este fue el primer video documental que realicé en mi proceso académico. Lo hicimos en el tercer semestre porque la universidad está organizada de una forma modular. En el primer semestre vimos fotografía, y ahí fue donde yo vi y experimenté cómo eso que estaba yo aprendiendo de manejar la tecnología, la tecnología y el lenguaje, voy a estar a favor también de nuestras disposiciones en las comunidades. Yo solicité a mis docentes que me dejaran ir, teníamos una salida de campo hacia un municipio que se llama Puerto Berrío, no sé si de pronto a la profe sepa, fuimos allá y yo había pedido permisos para ir a una comunidad en Vera que había sido desplazada y se encontraba allá. Entonces, al yo ver que había sido posible gestionar ese espacio, de tener la autorización de los docentes, de tener un préstamo de equipos y de poder contactar con la comunidad y recibir el permiso de ingresar, entonces fue más como la experiencia significativa, ¿cierto? Más que el resultado, y yo creo que eso me ha trazado mucho en todas las producciones audiovisuales que he podido acompañar y que he podido dirigir. Entonces, cuando sucedió este documental de Mudrua, lo que ustedes vieron un par de fragmentos, el principio y que eso como otra de las escenas del documental, yo inicialmente lo que siempre, desde el título, que fue lo primero que tuve, era acercar a la comunidad, acercar a la comunidad, o sea, tener la imagen de la comunidad. Sin embargo, en el transcurso pasó algo muy significativo, que tenía que ver una materia, video experimental y comunitario, de mi maestra Marta Incapié, documentalista también, y ella nos confrontó con un ejercicio, con un par de ejercicios, y recuerdo mucho uno que fue el que le dio origen al formato de Mudrua, que fue un ejercicio de autorretrato. Cuando yo llegué y me hice un autorretrato, yo jamás en mi vida, uno no piensa eso normalmente. Ahora sí, pues porque la gente está acostumbrada a selfies y todo eso y a estar mostrando todo lo que hace. Pero en ese entonces para mí era muy complejo, primero lidiar con mi propia timidez, segundo lidiar con verme dentro de una imagen, ¿sí? Como ver un doble o reflejo mío, y tercero me enfrentaba a, ¿y qué voy a contar de ese autorretrato, de ese autorreferencial? Y era algo muy, muy raro para mí, porque uno sabe de pronto reflexionar hacia adentro, pero no exteriorizarlo, ¿sí? Entonces, en medio de todo eso, pensando un poco ese ejercicio, tenía que ser un film minuto,
yo estaba en ese proceso de sentirme más cerca de la comunidad y me puse a pensar qué cosas de mí no me gustaban. Y encontré las cicatrices, ¿cierto? Uno casi nunca le gustan las cicatrices y yo decía, ¿por qué no me gustan las cicatrices? Y en medio de ese por qué no me gustan las cicatrices también encontré y traté de darle un vuelco a todo esto de las cicatrices y los lunares, los lunares me recuerdan un poco a mi lado paterno, un lado que no conozco, ¿cierto? Y las cicatrices, y yo dije, pero con las cicatrices pasa algo distinto, porque las cicatrices que tenía en ese entonces correspondían a mi periodo de primera infancia en el territorio. Entonces yo dije, entonces las cicatrices no estaba bien verlo de esa mala forma, que lo estaba viendo como algo estético, sino que tenía una profundidad narrativa también en mi cuerpo y en mi relación con la comunidad. Entonces yo hice un film minuto reflexionando un poco de esto y allí es donde aparece primeramente mi abuelo, también a través, como yo le digo, como el mapa que tengo en mi cuerpo del territorio a través de las cicatrices. Y es un fragmento que después de manera performática dentro del documental también queda. Volvemos a grabarlo en el momento del rodaje y me empieza a dar también como una línea estética de cómo hacer el tratamiento de la imagen y también de la narración, pero esto aceptarlo fue muy difícil para mí. Me gustaría saber cuáles son tus ideas sobre la realización de documentales y cómo caracterizas los tuyos, cómo ves tú tus propios documentales. Hago un par de cosas siempre antes de empezar una producción audiovisual. La primera, yo miro estas producciones audiovisuales como regalos. Para mí son regalos que siempre van dirigidos a alguien en especial que yo estimo mucho o a algo. Entonces, primero miro eso como cuál es la intención profunda de corazón con la que quiero hacerlo. Y lo segundo que defino es, para mí la materialidad previa a la producción audiovisual también es muy importante, entonces construyo un tejido artesanal, que yo sé hacer tejidos en materiales de Shakira para representar como ese corazonar inicial del trabajo y para que represente la producción que se va a adelantar. Entonces mis puntos de partida son esos para la producción. Yo tengo como otra característica y es que me gusta mucho como explorar y tratar de no replicar modelos que tengo ya en la cabeza y que he visto de otros, ¿no? Entonces intento mucho como reflexionar en cómo mostrar y dejar en la puesta, por eso no soy tan cinefílica, porque cuando uno mira mucho lo que hace finalmente es reconfigurar su mente y replicar un poco esos modelos, más bien soy un poco más observadora. Y lo que trato es de hacerme siempre las preguntas, ¿cómo vería esto? De una forma especial y particular, como lo estoy sintiendo. Entonces parto como un poco de esas preguntas, de preguntarme mucho y así ir avanzando en la escritura y en la construcción de las historias. La inquietud nos surgió un poco porque vimos con Lina tu larga entrevista con Víctor Gaviria y ahí tú dices que el ojo humano ve planos generales y que tú no quieres utilizar como esos planos generales. ¿Puedes hablar un poquito de eso? Es muy bonito porque yo parto de cómo hago la construcción estética, ay, está como un poco raro aquí, de cómo hago la construcción de estética, de la planimetría en las imágenes y entonces yo partí, por ejemplo, con Mudroy, que lo hago en la mayoría de los trabajos por dos cuestiones. Y la primera tiene que ver con una deficiencia física mía, que en mi deficiencia física yo tengo miopía, ¿cierto? Entonces yo me acerco para poder ver las cosas mejor. Entonces esta cuestión orgánica y física que pasa por mí, yo lo reflejo en la producción audiovisual también, porque esa miopía de algún modo lo que me está pidiendo es acércate más, conoce más, observa más. Y esto después lo llevé a una reflexión desde la parte tecnológica y es que para mí no me hace mucho sentido dentro de mi construcción estética grabar imágenes que sé que los puedo ver con mis ojos comunes, naturales.
sino que más bien esa mediación tecnológica ayude a posicionar otras formas de mirar, bien sea desde otro ángulo, desde otro encuadre, que yo sé que no puedo encontrar comúnmente, ¿sí? O que va a ser muy difícil para mí, o que pueda ser fácil para mí recordar porque así lo veo. Entonces, claro, la visión nuestra está en plano general. Entonces, lo que hacen estos aparatos tecnológicos es precisamente posibilitarnos otras formas de mirada, y la tecnología es una extensión de nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Y esa puesta también dentro de la producción audiovisual. Entonces, otra de las preguntas que yo me hago cuando estoy creando es, ¿cómo muestro esto de una manera distinta? Que mi ojo natural no lo esté grabando. Bueno, vamos a ver el fragmento 3 de Mudrúa. Y espero que entiendan como todo lo que nos ha dicho Milady como en los últimos minutos, que es como una, pues a mí me parece encantador, porque si ustedes ven los productos audiovisuales de Milady, tienen como toda una poesía, ¿no? Y a mí me parece como una de las cosas más bonitas es como ella resalta, además de su territorio, la relación con su familia. Entonces vamos a ver un fragmento. Ni na 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 Chiura tutrumana puru Imama surumana hura shupaina pari pidade Ni na ni na ni na ni na ni na Makuta ma sakoi pade Makuta sakoi pade Mamina Kanku imama surumana Urada surumana eda huna chupana nara Kari shina kapida chupai wani Sabar deh Papa Yondra Papa, Dayiyeda Hari, Dayinimbura, Dayiyi Jodiabuta y Duburanua. Hanembarua Kirandua en Baita, Hanembarua Urinjabaita, Hanembarua Kawaita, Haremba Sanwasita, Hanembarua Padata Bedaeda Juangaita, Hanembarua Embera Bedeade Baita, Hanembarua Embera Via Baita. ¿Qué opina tu propia comunidad de tus producciones que te han comentado cuando las ven y cómo te ha ido en Colombia y internacionalmente con ellas? Con Mudrúa fue un poco, fue como miedoso, porque incluso yo, por estar en contexto de ciudad, tenía un imaginario de que la comunidad, al recibirnos pues con los equipos y de hecho me imaginaba que eran super cámaras, ¿no? Dentro de mi propio imaginario pues de la producción cinematográfica, y me imaginaba que me decían, no entre con eso, entra usted pero no entra sin eso, o con un dispositivo más chiquito que me iban a condicionar, pero no, pero creo que tiene que ver porque precisamente está en un contexto familiar. A la final no importaba mucho tecnológicamente que entraba o que no, sino que importaba que estaba yo regresando, ¿sí? Con mi familia, a compartir con ellos, y mis compañeros que me ayudaron a rodar
al rodaje, también estaban allí acompañándonos en un sentido también muy familiar donde se incorporaron. Y yo había solicitado el permiso para hacer este proceso de reivindicación, pero yo hasta que lo había solicitado todavía no sabía que iba a ser casi, pues más una reivindicación casi poética del arraigo, ¿no? Entonces cuando llegué yo dije, me van a sacar porque no, les vendí algo que no resultó siendo. Y yo dije, no, pues a la final lo que importa y lo que me importaba era hacer memoria de lo que mi abuelo hizo y lo que mi familia está haciendo en la comunidad. Entonces no dormí imaginándome 1000 formas, la mayoría malas, de que la comunidad los recibiera, pero tenía que ver también como con esa duda de sentir que de pronto no estaba aportando algo grande en las luchas que estaba llevando la comunidad en el territorio. Organizamos una muestra en ese entonces con un proceso de colectivo audiovisual que se estaba llevando a cabo en una comunidad vecina ahí de nuestro municipio. Mostramos Mudrúa como intermedio de las producciones que ellos estaban haciendo. Y fue muy bonito porque ya ahí se me había olvidado toda imaginación de cómo recibir, porque se sintió que disfrutamos al tiempo todos. Cuando había que reír, reímos, cuando había que sentir nostalgia, la sentimos entre todos, cuando había que hacer silencio se hizo, aunque la mayoría del tiempo era hablando, la comunidad era hablando, y me pareció muy bonito porque, por ejemplo, hoy en día hay muchas cuestiones dentro de nuestras comunidades que a veces no reivindican lo familiar, ¿no?, sino lo organizativo, que tiene que ver como esta primera vista. Y aquí fue muy bonito porque se valoró también lo familiar, ¿no? Y algo me confrontó mucho y tuvo que ver con que, por ejemplo, Mudrúa tuvo mucha apertura internacional, pero nuestros procesos de circulación son tan complejos al interior de nuestras comunidades que es muy difícil que circulen dentro de nuestros territorios y otros territorios hermanos. Sin embargo, sí tuvo como mucha apertura, se mostró en varios festivales, recibió un montón de reconocimientos que yo obviamente pues no esperaba, pero que de todas formas ayudó como primero a ese movimiento, a esa posición de una narración desde las comunidades en veras y representación propia, y también a llevar otras formas de que las personas, sobre todo en Europa, y sí, más que todo en Europa, entendieran nuestras formas y nuestras vivencias, ¿sí? ¿Cierto? Porque también era un poco esa lucha de quitar estereotipos que llegan películas después y de no indígenas que vuelven y las resignifican, pero que con nuestro tipo de producciones humanizan un poco más nuestras formas de vivir. Bueno, en ese sentido, Milady, y ya que nos contaste que estuviste en el Putumayo y en la presentación, Santiago nos contó un poco como de la experiencia que habías tenido en el Putumayo. Nos gustaría saber como qué temáticas prevalecen en el cine indígena y cómo ves tú que se está haciendo el cine indígena en estos momentos. Hubo un tiempo, ahora es quizás un poco menos, donde lo que se resignificaban eran las luchas y las reivindicaciones. Ahora estamos en un tiempo donde más compañeros indígenas han tenido la posibilidad de formarse o de practicar o hacer la práctica audiovisual, y esto les ha permitido mucho como explorar. Entonces hay la narrativa de cuidado territorial se continúa en muchos de los procesos y las comunidades. Narrativas que tienen que ver con el legado cultural también, de transmisión de conocimientos también se puede ver, y de transmisión de prácticas artísticas, de la danza, de ceremonias. Eso es como se hace ver. Hay una serie de realizadores en estos momentos en el país que están apostando a la construcción narrativa, en donde ya no se mira los procesos y las identidades desde lo macro, sino como de una forma un poco más detallada y personalizada, ¿no? A veces corremos el riesgo de romantizar nuestras identidades indígenas y de quedar en un rango como los salvadores de la tierra o los responsables de cuidar la tierra, y no es allí, ¿no? No es allí donde debería. De hecho es peligroso estar como ya reforzando ese otro estereotipo. ¿Cómo difundes esas actividades? Ya nos explicaste un poco que influyen en tu labor audiovisual, pero si nos quieres hablar un poquito de eso. Yo llegué a las oralituras en el año 2016 a conocer el concepto de oralitura y a
reconocer a algunos de nuestros compañeros que están en ese ejercicio de más trayectoria a través del proceso de la red de creación de mingas de la imagen. Allí hicimos unas primeras mingas audiovisuales. Allí recuerdo que Hugo Jamioy participó y otros compañeros estudiantes universitarios, y hicimos unas prácticas y artistas. Recuerdo mucho al artista Tirsa Chindoy. Entonces hicimos una apuesta colaborativa de colocar en un video y en construcción textual también esa relación. En ese entonces era de llegar hacia una ciudad como Bogotá. Entonces ya en este proceso hemos hecho varios encuentros con oralitores y de hecho conversaciones también con ellos, y eso, como dicen, el que anda entre la abeja o la miel algo se le pega. Eso me llevó a entender que yo no lo veía, pero sí Miguel Rocha, que es uno de los cofundadores de la red de creación, me ayudó a ver que lo que yo venía previamente construyendo en la producción audiovisual tenía que ver también con la oralitura, y yo no era consciente de eso. Yo no era consciente ni que tenía cargas poéticas, ni que tenía cargas literarias. Entonces lo empecé a ver y empecé como a hacer un ejercicio un poco de extensión también de esas imágenes en la puesta práctica de la escritura, y ese proceso fue el que me ayudó a conciliarme con escribir. Yo odiaba escribir, me costaba mucho escribir. La universidad a mí se me dificultó mucho porque no entendía, yo como mi oficio es más artesanal y más manual y más de hacer, para mí poner así esos teclados y escribir era muy complejo. Ya empecé a ver esa mediación de letras como una forma de plasmar esas vivencias y esos pensamientos. Entonces, por ejemplo, cuando yo veo a mi abuela cantar esta canción de Los Tigres, yo digo, ay, ya es más fácil para mí identificar, ahí hay poesía, ahí hay oralitura, ¿cierto? Vamos a ver el fragmento número 4 de Mudrúa, porfa, donde podemos percibir en el video lo que nos acaba de contar Milady. Entonces ahí empezamos a ver tipos de relaciones, por ejemplo, entre hermanos de las comunidades indígenas, que se aleja un poco de lo que comúnmente se veía es entre ancianos y menores, por así decirlo. O también se construyen relaciones, por ejemplo, entre parejas, ¿sí? Que son hitos y formas de representación que casi no se han explorado dentro de nuestra narrativa, y tenemos un montón más por explorar, y tiene que ver mucho ya no con esa relación organizada. Bueno, hay una línea que sigue esa relación organizativa, pero ahora es también esa relación interna dentro de las comunidades. Y en el FIT Cali el año pasado estábamos también mostrando un trabajo muy bonito que hablaba también de la autocrítica, que eso es algo también que estamos hablando con los compañeros, que es porque es que a veces corremos el riesgo de romantizar nuestras identidades indígenas y de quedar en un rango como los salvadores de la tierra o los responsables de cuidar la tierra, y no es allí, no es allí donde debería. De hecho es peligroso estar como ya reforzando ese otro estereotipo. Entonces, ¿hay alguna señal allá? Entonces es más bien como precisamente poner en imagen esas formas de vida y de entendernos entre nosotros, ¿sí? Que apelen más no solamente a lo positivo, ¿sí? De nuestras culturas, sino también a todas esas dificultades que al interior tenemos que vivir, y eso apenas está ahí. Algunos compañeros han hecho ese ejercicio y lo han puesto en las narrativas, y es algo que es muy complejo de asumir también. Sí, Truambi nace cuando me doy cuenta que voy a ser tía. Mi hermana menor pues queda embarazada, y yo como me venía preguntando por si ser o no ser o cómo ser en Vera. Cuando supe esa noticia me inquieté un poco más, porque yo decía, yo tengo relaciones con el territorio, pero a ella le va a quedar más difícil sentirse parte de, nace en un territorio distinto, su familia paterna no es de comunidad, su madre en ese entonces negaba ser de comunidad y no quería nada saber de nuestros orígenes. Entonces me inquieté mucho, y yo lo que dije,
lo que puedo hacer es un regalo diciéndole a ella, como dándole esa apertura a la comunidad y al territorio y dándole a escoger también mientras crezca o cuando crezca entrar o no, porque yo creo que eso a mí me sirvió mucho. Cuando yo salí de la comunidad, yo salí con mi madre y un tío, y mi mamá no, del miedo pues de volver, no me llevaba, hasta que un tío mío regresó al territorio, él solito, pues mi tío regresó al territorio y de alguna forma mi abuela ya no estaba, mi abuela había muerto, y de alguna forma mi tío fue la puerta para volver, porque yo sabía que conocía a alguien así pues muy cercano que me podía ayudar a entrar. Entonces yo, un poco honrando esa figura de mi tío, también quise hacer algo similar con mi sobrina. Y presentarle nuestra familia, nuestro territorio, y que no quedara solamente como en una experiencia de viaje, sino que pudiera quedar documentado de manera que ella pudiera sentir también esa pertenencia y ese registro de haber estado allí. Usa. Usa, lembra?
Voy a compartirles uno reciente que se publicó para la Gaceta del Ministerio de Cultura, que dice así: Vika, mawa vika. Kiname kainumu, unumanua, pajondraneia, mawena, kane unu bediab. Kiname pikinumu, pirarua. Não evari de toburo de unikanga kausida. India buru, sombre de bai. Kiname newa mia. Jiundu birua. Wamia, kube barrira amenua. Chitua bapanua, haunedania kirincha. Erubu kiranka. Kirame poanza. Hinandrurua. Be kembu untua hambai na wani barikinanka karene ta oideda neuine ko barikinanka daji bedea hanina peada nimburarua bua bura hampe kirudua bu bedea uninka baita bua kinamene chi nandua bari kawarua bedea baude nimbura baude daji embera jio za daji hainu humbura kinanka kirincha ibaira kiname zake berrea bete arua musawa kirincha buji soitu banguninua pira bari pada bakate bude chumumina bari kinanka kiname ihaya bebari bure babirua jondrara truambita bi iya bari kinanka do ze buru de dajinen bura kakwa kui buru zaida bari kinanka kiname zo kai barua o te jeda hampurua buru kinanka muna unduruana ma o bura kwanga kininya bua bika mawa bika. Perdonarán la lengua ustedes y mis hermanos en veras. Apenas soy aprendiz, decía Liliana Ancalao todavía a su edad de escritora. Estoy aprendiendo. La traducción es algo así: ya, sí, ya. Lengua dormida, despierta. Abuela ya no está, entonces, ¿de qué hablarás? Lengua quieta, levántate. Generaciones nacientes te escucharían. Si no es hoy, ¿cuándo será? Lengua cobarde, déjate ver. Desvístete de la timidez y cúbrete de la memoria que guardan las plantas. Lengua seca, espárcete. Como tallo de maíz creciendo hacia el cielo, como loros comiendo semilla para sembrar la selva. Lengua despojada, teje. Deja a un lado el dolor, quiero oír tu voz. Lengua desmemoriada, aprende. En cada vocal, en cada palabra, en cada dibujo en vera que hace volver al vientre. Lengua perezosa, habla, oye en tu corazón mi sentir, late como plátanos zancochándose en el fogón. Lengua dudosa, mécete, como el sonido de los cantos de las abuelas, como la corriente del río que lleva las historias de los cuerpos que baña. Lengua, vive. En cada soplo y camino de los labios, encuéntrame aquí, dispuesta a abrazarte. Ya, sí, ya. Hola, bueno, mi pregunta sería, ¿cuál sería el consejo que le darías a los futuros profesionales relacionados con toda la parte audiovisual? Escuchen, observen y no crean todo lo que la academia les dice. Estén cerca de las comunidades, de sus personajes, de sí mismos, para lograr entender y escuchar esas voces que desde adentro nos están orientando, porque muchas veces no nos escuchamos a nosotros ni a nuestra intuición un poco, y menos a nuestro corazón por tratar de seguir ciertas reglas o ciertas estructuras, que está bien como en principio hacerlas para conocerlas, pero también está mucho mejor explorar todas esas formas creativas y reflexivas, sobre todo, que tenemos dentro. Pues me gustaría preguntarte, en términos de lo que tú haces, de lo que has impactado en la universidad con la que has estado involucrada,
¿Qué otras cosas serían necesarias para aportar a esa decolonización que vaya pues poco a poco debilitando ese imperialismo cultural? Ese es un proceso de resignificancia muy necesaria, ¿no? Yo pensaba que otra de las formas, además de esta práctica en común de nuestras lenguas maternas, porque al principio yo sentía que había mucho recelo de las comunidades por compartirlo, pero ahora nos estamos dando cuenta que es la opción que tenemos para seguirla salvaguardando también, ¿no? Yo pienso que a veces cuestiones, por ejemplo, en reestructurar un aula de clases, por ejemplo, puede ayudar con esas formas inspiradas en comunidades de juntarse y de ver. Aquí no podemos mover esas sillas. La educación en nuestras comunidades sucede de manera circular. En las aulas que se pueda, mirémonos a los ojos y conversemos, no nos miremos las espaldas, ¿sí? Y no es una persona ya la que está con la autoridad de decir las cosas, ¿no? Entre todos tenemos conocimientos y yo creo que allí también está ese elemento de la interculturalidad. Todos tenemos unas experiencias propias que pueden no estar ligadas directamente con territorios de origen indígena, pero sí con otras formas de vida que nos ha tocado vivir en nuestras vidas. Hay un proceso de complejidad en el marco de creación de este tipo de documentales, no solamente porque uno descubre una nueva lengua, sino porque hay cultura, y lo que me resulta muy importante es que pues esta es una manera de no romantizar como ni a la comunidad, ni, ¿no? Entonces quería saber si de repente en este proceso de recepción externo, fuera de la comunidad, pues tú has visto que, no sé, se ha suspendido este proceso de romantizar o de estereotipar tal vez, ¿sí? Y si se está gestionando esta lectura compleja, con compleja quiero decir rica, ¿no? Diversa, que también exige otros panoramas, no sé, teóricos, analíticos, pues para leer como tu postura y tu poética creativa. Eso es, muchas gracias. Yo tuve que pasar unos primeros niveles, por así decirlo, y el primer nivel tuvo que ver con abrir el diálogo a este tipo de formatos y de contenido y de forma narrativa en mi propia universidad, especialmente con un docente antropólogo, ¿cierto?, que tenía una perspectiva, dije que no le iba a tocar y lo estoy tocando, cierto, que tenía otra perspectiva de cómo debía ser la producción audiovisual indígena, mediada por lo que se venía haciendo para el periodismo, por los antropólogos, ¿cierto? Entonces eso fue lo primero que tuve que experienciar. Después me llegó uno que fue más complejo y más duro para mí, y era cómo exponer esto dentro de nuestros contextos indígenas, que al principio no fue tan comprendido. Por lo que les decía, les interesaba más, bueno, esto en qué ayuda, qué problemas está mostrando de la comunidad, qué políticas está tratando de cambiar, ¿cierto? Entonces, al principio no fue bien recibido, digámoslo, en espacios de algunos festivales de trayectoria indígena, y eso era lo que a mí me complejizaba un poco, porque internacionalmente estaba teniendo pues buena recepción y diálogo, pero a nivel interno pasaba como que ay, se creó pues ella solita y eso, y no se veía precisamente ese impacto, y la verdad yo tampoco lo veía. Fue más adelante que empecé a ver cómo también, dice mi maestra, desde lo particular se puede afectar formas colectivas y representar formas colectivas. Y de hecho hasta yo misma me sentía mal por no haber hecho algo distinto, ¿cierto?, en algún momento. Entonces aquí lo que sucede, por ejemplo, en el primer documental, sí es como una fase en la que me siento, por un lado, enamorada de mi familia, por otro lado, aceptando mi condición histórica, por así decirlo, que me permitió tener una distinta a ellos, pero también de manera sutil colocando eso que me duele tanto, y es no haber estado allá, ¿cierto?